Compañeros, bueno, continuamos con la apertura formal del Congreso, que vendría en su tercera etapa, la tercera apertura del Congreso. Me acompañan el señor Ministro de Educación, Alberto Silioni, el Secretario de Educación del Ministerio de Educación de la Nación, el compañero Jimmy Persic, y el compañero Aldo Caballero, secretario de Políticas Universitarias. Para los visitantes extranjeros en nuestro país no tenemos el cargo de viceministro, tenemos el cargo de secretario. Bien, a mí me parece que, les tenemos que contar y que ellos nos cuenten algunas cosas. Este congreso para nosotros es muy especial. Es el congreso de los 30 años de la Federación y, como tal, en la historia de nuestra Federación se refleja la historia de nuestro país de los últimos 30 años, desde la recuperación de la democracia, que es cuando la CONADU se funda. Y claramente, tenemos para pensar y para analizar lo que le ocurrió a nuestra federación en paralelo a lo que le fue ocurriendo a nuestro país. Concretamente hay tres periodos muy fáciles de diferenciar: el periodo de la recuperación de la democracia del 83 hasta el 89, el periodo neoliberal desde el 89 hasta el 2002 y el periodo que va desde el 2003 a la actualidad. Son tres periodos totalmente distintos que se reflejan tanto en las ideas que tuvieron quienes trabajaron en nuestros sindicatos, algunas de las cuales tuvieron que ver con las respuestas que se intentaban dar desde los sindicatos a las políticas del momento, y además una cuestión interna de la federación, una cuestión interna que permitió en un comienzo la creación de sindicatos absolutamente nuevos, todos, porque no había casi experiencia de sindicatos docentes universitarios en la década del 70. Entonces hubo un enorme proceso de fundación, todo en los comienzos de la década del 80, y ese proceso, fue madurando con distintos formatos en el tiempo. Pero en cuanto a las reivindicaciones que tenían quienes iniciaron la CONADU, muchas de las cuales tienen una vigencia muy importante. Pensemos que, salvo algunas características que tenían quienes comenzaron con la CONADU, que peleaban por que los concursos que había hecho la dictadura no tuvieran valor después de que se iniciaba la democracia, o sea, los concursos para ocupar los cargos docentes en las universidades, que se hicieran los concursos y que se normalizaran las universidades. Esos eran parte de los reclamos propios de esa época. Pero ya al poquito tiempo que empezó ese proceso de concursos, apareció la idea de la carrera docente como el mecanismo deseable para el nombramiento y para la permanencia de los docentes en sus cargos. O sea, un mecanismo que deja supeditado a las evaluaciones periódicas la permanencia, pero a diferencia del que se intentó imponer desde ese momento y que de alguna manera fue el método que se utilizó en la mayoría de las universidades, que era el del concurso con una finalización y la reapertura, o la necesidad de ganar nuevamente el concurso para volver a tener el mismo cargo, así como un sistema de expulsión periódico de docentes que hay que volver a reingresar. Bueno, esa idea ya desde el año 85-86 la empieza a discutir nuestra federación. También plantea desde entonces la ley de jubilaciones con el 82% móvil. Es una de las reivindicaciones de la época. Y después, obviamente, había una cuestión salarial. Y en la cuestión salarial hubo una disputa muy fuerte que se llevó a cabo en el segundo semestre del año 87, después de una huelga de casi 2 meses. Una huelga que era muy particular, una huelga de exámenes. No se tomaban exámenes,
Y a raíz de esa huelga que se consolida nuestra federación y que se vuelve muy conocida dentro del ámbito docente universitario, se genera el nomenclador salarial. Y no solo el nomenclador salarial, se genera una referencia histórica en el poder adquisitivo de los docentes universitarios que aún hoy tomamos como referencia. Una referencia que, si bien duró muy poco tiempo, porque se vivía con un proceso inflacionario que después derivó en hiperinflacionario, en realidad la seguimos tomando como una referencia, como un hito, y es el mismo nomenclador por el que venimos peleando estos años y que ahora hemos incorporado al convenio colectivo y el que estamos tratando de recuperar. Y cuando digo que estamos tratando de recuperar, lo que digo es que indirectamente es que en la década del 90 perdimos todo eso. Y fue un proceso muy desgastante. Nuestros sindicatos vivieron un periodo dedicado a la resistencia. Resistencia que no solo apuntaba a la resistencia de las políticas neoliberales dentro del sistema universitario, sino que apuntaba también a intentar defender el desguace del Estado, a intentar defendernos del proceso de privatizaciones en todos los campos que vivió nuestro país, del sistema jubilatorio, de las empresas del Estado, etc. Eso era claramente lo que nosotros podemos identificar como las actividades principales que tenían nuestros sindicatos. Y simultáneamente se iba dando un proceso de consolidación. Los sindicatos que habían comenzado su actividad, algunos pocos menos nuevos, empezaban la actividad, pero la mayoría venían de la década del 80 y esos sindicatos fueron aprendiendo, fueron generando una gimnasia que en otros casos no hubiéramos tenido, y a la par se formó nuestra central de trabajadores y junto con la central de trabajadores y con otros compañeros pudimos dar esa pelea. Esa pelea que en el caso de las universidades se dio por el no avance del proceso de mercantilización, por el no arancelamiento de los estudios de grado, porque no se permitieran sistemas restringidos de ingreso, que igual se generaron, ¿sí? Pero que en muchos casos se dieron avances y retrocesos. Y sin embargo, de esa historia de la década de los 90, que yo digo llega después, digamos, su culminación es el recorte salarial del año 2001. En el año 2001, para los que no son de acá, tuvimos un recorte generalizado de sueldos del Estado del orden del 13% y los jubilados y demás. Y entonces ahí termina una etapa, pero que esa resistencia nos dejó algo muy importante. No solo el aprendizaje para los sindicatos que llegaron hasta ahí conformados en su pelea, sino que en realidad nos dejó un sistema universitario que, si bien no estaba intacto, mucho tenía del sistema universitario que queríamos tener. Porque el sistema de ingreso irrestricto lo pudimos conservar. O sea que hay muchas cosas que se quedaron. El sistema universitario estaba, no había sido privatizado. Había avances enormes en el proceso de mercantilización, sobre todo en la educación superior. En el caso de la formación de posgrado, todo el posgrado que se creó en la década del 90 vino vinculado a un proceso de pago de cuotas para las maestrías, los doctorados que se crearon desde entonces, mientras persistieron otros previos que eran gratuitos y continúan hasta el día de hoy. Entonces el proceso de mercantilización en el caso de la educación superior en Argentina sobre todo tuvo alto impacto en el posgrado. Y en el posgrado público, un sistema público que también pudimos defender y es característico de nuestro país. Yo diría que junto con el de Uruguay, el cubano, son sistemas únicos y que a pesar de ese enorme embate que hubo en la década del 90 y con otras cosas que vienen ocurriendo en estos últimos años, podemos mostrar con orgullo. Entonces, también, y como decía hace un rato Hugo, en los sindicatos docentes en ese momento
tenemos tendencia a la fragmentación. Nuestra federación tuvo un proceso de fragmentación también en ese final de periodo. Y es un proceso que hoy estamos revirtiendo con este crecimiento, con este importante crecimiento que tiene nuestra federación. En el día de hoy les cuento que se incorporaron 6 nuevos sindicatos y que en los últimos 2 años son 9 y algunos vienen de otras federaciones y esperamos que este proceso continúe. La CONADU hoy con 23 sindicatos está recuperando las características que tenía, pero que en este momento tenemos conviviendo sindicatos muy nuevos con sindicatos que vienen de aquellas viejas peleas. Y también tenemos que decir que en este último tiempo ha habido un proceso de transformación muy importante que no queremos dejar de reconocer, que tuvimos que recuperar todo lo desandado en la década del 90 y que todavía algunas cosas nos faltan. Por ejemplo, este nomenclador que les mencionaba, lo teníamos en el año 87, lo perdimos por aumentos diferenciales, por sumas en negro, etcétera, en la década del 90, y estamos dando la pelea para volver a tener esa escala que nos permita tener una diferencia de salario entre el que más gana y el que menos gana, como la que tuvimos hace mucho tiempo. Pero avanzamos un montón y tenemos escrito que vamos a seguir hasta alcanzar los valores. La ley de jubilaciones la tuvimos en el año 2008. O sea, la ley de jubilaciones con el 82% móvil, que lo que significa es que un docente jubilado cobra lo mismo jubilado que activo. En definitiva, es esa la traducción más clara. La tuvimos en el año 2008 después de una enorme pelea. Y bueno, y fue durante este periodo. Y nosotros proponíamos, pero también había receptividad por parte de un gobierno que estaba permitiendo avances en la discusión con los sectores de trabajadores, que estaba garantizando las paritarias, que tuvimos 14 o 15 actas paritarias desde el 2004 para acá, todas con avances de blanqueo, de incorporación de salarios, algo así como el 2000 y pico por ciento, 2500% de aumento nominal. Para nosotros es un 60% del salario real. Es la cuenta que esta federación se cree de acuerdo a las sumas y restas de los valores de inflación y los valores, pero esos son los valores que tuvimos. Y por supuesto también en cada una de esas paritarias pudimos avanzar en distintas cuestiones, pero tuvimos avances, por ejemplo, con los programas de capacitación, los programas de condiciones y medio ambiente de trabajo, los programas que pudimos proponer como el Profite, el programa de fortalecimiento de la docencia en los primeros años, etcétera. Y lo que sería el punto final, culminante de este proceso, es este convenio colectivo de trabajo que lo empezamos a pensar en el año 94, cuando dábamos la pelea en plena resistencia, que hicimos el primer borrador, y en el que incorporamos casi todas estas ideas de estos tiempos con un formato que permite garantizar un piso de derechos para todos los trabajadores docentes universitarios. Y convenio colectivo de trabajo que estamos tratando de que llegue al punto donde debe estar, que es el de su publicación. Y ahí, bueno, ahí surgen algunos interrogantes que tenemos para los presentes. Digamos, hace unos 2 meses, digamos, tuvimos un proceso de discusión de 4 años, muy complejo, con actores muy complejos, 6 federaciones, rectores del otro lado, 47 rectores representados con un conjunto de paritarios, con cambios de paritarios, es complejo realmente, pero lo logramos. Y esta federación, que tenía esa mochila en el hombro desde el año 94, que había hecho su primer borrador, que lo fue corrigiendo en muchas oportunidades, presentó un documento que fue una base más que importante para esa discusión. Y bueno, ahí entonces la pregunta es,
más allá de que estamos tratando de avanzar, y en algunos lados lo estamos avanzando, en este momento se está discutiendo en Córdoba, a las 5 de la tarde vota en Córdoba si aprueba o no el convenio colectivo de trabajo de esa universidad, y así se van dando discusiones, como ya lo hizo el IUNA, como ya lo hizo la Universidad de San Luis, que reformó su estatuto, etcétera. O sea, están pasando cosas que están diciendo, bueno, el convenio queremos que venga, lo están discutiendo los compañeros de La Rioja, los compañeros de Santiago, digamos, y hay paritarias en casi todas las universidades, con avances menores o de convenio colectivo completo. Pero lo que necesitamos realmente es que ese convenio colectivo esté publicado en el boletín oficial para que no queden dudas de su vigencia. Para esta federación y para el resto de las federaciones, el 16 de abril se firmó un convenio colectivo de trabajo y ese día se puso en vigencia un convenio colectivo. Esa es la visión del sindicato. Esa es la postura que la hemos discutido, porque en realidad la ley lo que dice es que lo que uno firma en privado, bueno, después se podrá hacer público, pero ya está, el compromiso entre partes ya lo firmamos, después lo ratificamos ante el Ministerio de Trabajo hace 2 meses, y ahora estamos esperando este paso final de la publicación en el boletín oficial. Y otra cosa que digamos que también me parece que es importante y que tiene que ver con el perfil de esta federación es esta disputa del modelo de universidad, que es lo que nosotros como federación aspiramos. Y pensamos que se ha hecho mucho en nuestro país. Se ha avanzado mucho, tenemos este sistema que queremos, que en realidad, como decía, es característico, que es gratuito, que es masivo, que es casi único. Se han dado una enorme cantidad de avances en cuanto a las becas, en cuanto a los avances que hubo en los otros niveles de la educación, que nos ponen a la puerta de las universidades un conjunto de estudiantes que no lo pensábamos con anterioridad y que, diría yo, por primera vez en nuestro país podemos pensar seriamente en que el derecho a la educación superior es una posibilidad clara y concreta. Nosotros en ese sentido creemos que todavía faltan algunos ajustes importantes. Uno de ellos, lo mencioné, es este programa de fortalecimiento de los primeros años, porque permitiría no perder tantos estudiantes en los primeros años, más allá de reconocer la labor docente de los docentes que están en esa situación en los primeros años, y hacer la mayor cantidad de esfuerzos posibles, como decía, para no perder los estudiantes. Pero sin duda hay un elemento que surge y que es otra de las preguntas que como federación tenemos, que es que si bien hubo todos estos avances y se pudieron modificar o crear nuevas leyes, unas 7 leyes educativas en todo este periodo, todavía nos queda pendiente la discusión de una ley de educación superior que incorpore muchas de las cosas que ya están. En algunos casos, nuestro país ha tenido posicionamientos políticos en el exterior, en distintos foros internacionales que ponen a la educación superior como un derecho, que ponen en un grado de relevancia como un bien social, y que la ley que tenemos claramente atrasa. Es una ley que claramente corresponde a ese periodo neoliberal y que nosotros queremos que se actualice. Por eso este Congreso tiene como misión, el día jueves, discutir la actualización de la propuesta que la Federación tiene como los lineamientos básicos para una futura ley. Es uno de los 2 temas centrales de la discusión: la puesta en vigencia del convenio colectivo y la cuestión de la ley de educación superior. Así que, dicho todo esto, reconocido todo lo que creo que hay que reconocer, e incluso se podría ahondar en muchos otros detalles, nos parece que de alguna manera caracterizamos estos 30 años de la Federación,
y empezamos a plantear los desafíos que tenemos por delante. Así que bueno, ahora les vamos a pasar la palabra. Muchas gracias y le damos la palabra a Aldo. ¿Cómo no? Bien.